Si alguna vez te preguntaste cómo se evaden impuestos o se roba dinero en una empresa, bueno, en este video te voy a explicar cómo lo hacen y cómo evitar que te suceda. La palabra clave para esto va a ser gastos. Cualquier persona que estudia negocios, contabilidad o cualquier otra carrera referente a negocios, en algún momento nos preguntamos, pero ¿cómo roban o evaden impuestos? Muchas personas al estudiar o terminar desconocen cómo se hace y pueden pecar por inocentes al no saber cómo lo hacen, pues puede que tu empresa o trabajo o en tu día a día tomamos por buena práctica lo que puede ser un delito. El objetivo de mi video es enseñarte cómo hacen la evasión de impuestos, pero no para que la practiques, sino para que la identifiques y evites o denuncies al conocerla. Soy de los que piensa que al aprender algo nuevo se debe conocer la manera correcta de hacerlo, pero también la manera incorrecta, es decir, conocer las dos caras de la moneda. Antes de empezar a hablar sobre los gastos y las compras de facturas y la utilidad, debemos conocer primero qué es el estado de resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estado de resultados es el estado financiero con el cual o en base en cual se hace o se calcula el impuesto de renta. Entonces, no te voy a explicar qué es el estado de resultado, cómo se hace y entrar a detalle a hablar sobre él. Simplemente te voy a decir cuál es su esquema matemático, por así decirlo, más simple, para que entiendas un poco de qué trata. Tenemos unos ingresos, ¿cierto? Que tenemos cuando vendemos. Y a esos ingresos le vamos a restar el costo de venta. ¿Sí? Es decir, todo lo que tuvimos que hacer, pagar, todos esos egresos que tuvimos para poder realizar o ya sea si estás haciendo el producto, hacerlo o comprarlo, en caso de que solo comercialices y no produzcas nada. Entonces, las ventas menos el costo de venta nos da la utilidad bruta. Ahora, esa utilidad bruta le vamos a restar los gastos operacionales, que son los gastos de administración y de venta, todos esos pagos que hiciste en la empresa. Y eso nos da una utilidad operacional. A esa utilidad operacional le restamos los gastos no operacionales, por lo menos los intereses financieros que tenemos con un banco, y le sumamos los ingresos no operacionales, por lo menos si vendiste un activo que no estabas utilizando en la empresa, y esa resta y suma nos da la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Muy importante, y recuerda este nombre, utilidad antes de impuestos. Esta es la utilidad, como su nombre lo dice, que tenemos antes de calcularle el impuesto de renta. Entonces, con esta utilidad va a ser la base para el cálculo del impuesto de renta. A lo que le restamos el impuesto de renta tenemos una utilidad bruta. Pero quedémonos solo con la utilidad antes de impuestos y el impuesto de renta. Ahora, ese es el esquema del estado de resultados, ¿sí? Como te fijas, solamente es sumar y restar. Así se calculan las diferentes utilidades dependiendo del momento. Sabiendo que si la utilidad es la base para calcular los impuestos, esto significa que entre menos utilidad, menos impuestos, ¿sí? O lo contrario, entre más utilidad, más impuesto de renta. Entonces la pregunta es, si el impuesto de renta depende de la utilidad, y entre menos utilidad, menos impuesto de renta, ¿yo cómo hago para disminuirme la utilidad? Entonces, ¿cómo disminuimos la utilidad? Pues muy fácil, con los costos y gastos, ¿sí? Entonces, hasta aquí debes de tener claro la importancia o el porqué de los costos y gastos y por qué compraríamos facturas, es decir, por qué compraríamos gastos. Antes de entrar a hablar de eso, debo decirte algo. Con los costos y gastos, como dije antes, lo que pasa es esto, entre más costos o gastos yo tenga, pues menos utilidad tengo, ¿sí? Entre menos utilidad tengo antes de impuesto, pues menos impuesto de renta, ¿sí? Ahora, para que me entiendas un poco mejor y no nos quedemos solo con la teoría, te lo voy a mostrar en el Excel para que puedas entender de mejor manera de lo que te estoy hablando. Tenemos una utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Esto se calcula, como ya dije antes, con las siguientes sumas y restas. Entonces, al ya tener esta es la base. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me aumenta el impuesto de renta? Mira lo que pasa. Si me aumenta la utilidad antes de impuesto, si me aumenta la utilidad antes de impuesto, me aumenta el impuesto de renta. Si disminuye
La utilidad antes de impuestos disminuye el impuesto de renta. Entonces, de aquí la importancia de la utilidad, ¿sí? Por eso es que la utilidad es la base, la utilidad antes de impuestos es la base para calcular el impuesto de renta. Ahora, como ya sabemos lo importante que es los costos y gastos, quedémonos con los gastos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen en Colombia sobre los gastos? Nos dicen el artículo 107 del Estatuto Tributario. Te lo resumo, ¿sí? De la manera más simple para que no nos compliquemos. No nos dice este artículo más que se reconocerán como gastos los que sean necesarios para desarrollar tu actividad comercial y se posea un soporte legal, factura, ¿sí? Ese será el soporte de tu gasto legalmente, ¿sí? Esto de la factura lo encontramos en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario. ¿Qué ventajas o por qué alguien me vendería una factura? Es decir, ¿qué gana una persona con venderme a mí una factura que no existió? Pues ¿qué gana? Muy fácil. Gana dinero vendiendo y creando, vendiéndome, porque si me vende la factura no me la va a vender. Obviamente él factura un valor más alto, pero me está vendiendo y está sacando un margen de ganancias, ¿sí? Recuerda que cuando me venden realmente no hubo ningún bien o servicio que me vendió, es decir, no le costó nada hacerlo. Solo le va a costar los impuestos que genere la factura de venta legalmente. Recuerda que cuando se vende se genera un IVA, una retención dependiendo del tipo, ¿sí? En caso de que dé lugar a los impuestos. Entonces, ahí él calcula un margen de ganancias, entonces se gana un dinero por venderme la factura, ¿sí? Además de esto, está creando experiencia, es decir, si presta un servicio y dice que me prestó un servicio, pues tiene más experiencia laboral, por decirlo así, en su hoja, en caso que quiera licitar. Entonces también mejora su estado financiero, pues está diciendo que está vendiendo mucho más, ¿sí? Entonces dice que tiene más ingresos, por lo tanto mejora su estado financiero y sus finanzas en papel. Y si quiere licitar con el Estado por medio de proponentes en Cámara de Comercio, esto le ayuda. ¿Por qué? Porque, como decía, tiene un muy buen estado financiero en papel, porque dice que tiene muchas ventas, tiene mucha experiencia. Por lo general, estas empresas son empresas que licitan con el Estado por lo mismo, porque al vender tantas facturas tienen tantos supuestos ingresos y tienen tanta experiencia que acumulan muchos requisitos que piden cuando se licita con el Estado, ¿sí? Entonces tienen esas tres grandes ventajas. Entonces por eso lo hacen quienes venden facturas. Ahora, ¿qué ganan los que compran la factura? Pues pagan menos impuesto de renta. Y además de esto, recuerda que están comprando una factura, por ejemplo, de 1.000.000 de pesos, dice la factura, pero realmente quien le vende la factura se las compró por mucho menos, digamos 600. Esa diferencia de dinero de entre lo que dice la factura y lo que realmente pagó, si quien compró la factura no es el dueño de la empresa o los socios, pues puede robarle a los dueños de la empresa este dinero, ¿sí? Entonces se está llevando a su bolsillo la diferencia. Entonces paga menos impuestos de renta y se puede robar el dinero que en realidad no salió de la empresa en su totalidad. Ok, de esta manera es que se hace la compra de facturas. Ahora, para poder hacerlo de manera correcta, lo que lo hacen correcta, entre comillas, lo que hacen esta práctica, que es ilegal, es llevar una doble contabilidad, lo cual también es un delito y está mal. Te debes de estar preguntando, entonces, ¿yo cómo evito esto? O más bien, no cómo lo evito, ¿cómo logro determinar si en mi empresa se está haciendo esto? ¿Cómo hallo esto? ¿Cómo evidencio esto en mi empresa? Pues la única manera de determinar esto es haciendo auditorías. Haciendo auditorías de manera eficaz, eficiente en tus ingresos, costos y gastos. Así vas a determinar si en realidad está sucediendo esto o no. Tienes que contratar a personas confiables, leales, que sean trabajadoras, que sean honestas, con buenas normas de ética y valores. Pero si no, y siempre puede haber el caso, la única manera de determinarlo y evidenciarlo es con una muy buena auditoría. Ahora, espero que este video te haya sido de mucha ayuda y te haya quedado claro cómo roban o evaden impuestos en Colombia. Entonces, si es así y este video te fue de ayuda, por favor dale like y suscríbete.
me ayudarías mucho haciéndolo, además es gratis.